Entonces, vamos a concluir la parte que tengo teórica y el día viernes vamos a realizar algunas prácticas y ejercicios para que no tengan ninguna dificultad en realizar las prácticas que vamos a subir a la plataforma. En ese sentido, por favor, voy a tomar rápidamente lista solo a las personas que ya no he podido anotar. Sergio Andrade. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, Sergio. Noelia. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Noelia, buenas noches. Ronald Carita. Fátima Cueto. Abigail Mamani. Carlos Merlo. José Luis Rodríguez. Aquí, doctorita, presente. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Henry Rojas. Henry Rojas. Flor Yugra. Damos inicio a nuestra clase de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla para que podamos concluir el tema que hemos estado avanzando en la semana. Este tema ya es bastante corto, así que vamos a tener el espacio para que ustedes ahora me hagan todas las preguntas que quieran. Todas las preguntas. Relacionadas a seguros, lógicamente, ¿no? Pueden inclusive preguntarme del anterior módulo si tienen dudas y demás, porque quiero que todo quede para ustedes totalmente claro. Quiero compartir opiniones o si tienen algo que comentarnos. Sí, quisiera por favor que esta clase sea un foro en vivo, ¿sí? Para que resolvamos cualquier duda que podamos tener o aclaremos o compartamos algún conocimiento. Les había comentado ayer que luego de que la compañía emite su pronunciamiento formal, eso equivale a decir que nos estamos pronunciando sobre la cobertura o no del siniestro. Si hemos dado, si nos hemos pronunciado porque el siniestro no tiene cobertura, en ese momento debemos cuidar los siguientes aspectos. Primero, ya les había comentado que la carta de rechazo tiene que contener todas las razones por las cuales encontramos como compañía, luego del análisis de la póliza y de los antecedentes del siniestro, los argumentos formales que están establecidos en la póliza y debemos reproducirlos en la carta. Por ejemplo, si vamos a rechazar por falta de pago de prima, ¿ya? Que su prima no estaba al día. Entonces, al momento de rechazar, debemos mencionar, conforme lo establecido en nuestra póliza, en el artículo tantos del condicionado general, que establece que el pago de la prima, si se encuentra en mora, inmediatamente queda suspendida la vigencia de la póliza y excluye de cualquier responsabilidad de la compañía en caso de siniestro. Así tal cual dice en nuestra póliza, tenemos que transcribir. ¿Por qué? Porque es necesario que fundamentemos nuestro rechazo. No solamente tenemos que decir, es que no pago la prima. No, debemos transcribir en qué lugar de nuestra póliza establece que el no pago de prima nos permite como compañía deslindar nuestra responsabilidad en el siniestro. Además, si además del pago de prima hemos encontrado alguna otra circunstancia que nos permite también rechazar, pronunciarnos por la improcedencia del reclamo, debemos mencionarla. Por ejemplo,
Si en el tiempo que hemos podido obtener la documentación se ha evidenciado que el asegurado estaba en estado de embriaguez. Les estoy dando ejemplos muy comunes, ¿ya? Pero debo hacerlo para que ustedes entiendan qué es lo que quiero decir. Entonces, las pólizas normales de automotores no tienen ninguna condición que levante la exclusión de estado de embriaguez. No tienen. Tal vez las pólizas corporativas que se den en flotas y demás puedan tener alguna mejora, pero ninguna póliza da que puede manejar en estado de embriaguez. Pero si fuera una póliza normal y tenemos una póliza común y corriente con un asegurado normal, esa situación de estado de embriaguez permite que la compañía también se pronuncie por la improcedencia. Entonces, además, si hemos encontrado eso, también debemos mencionar. Parte 2, señalando y enumerando. Adicionalmente al no pago de prima, debemos mencionar que del análisis de los elementos presentados por el asegurado que ocasionaron el evento o que motivaron o las circunstancias del siniestro, se ha evidenciado de acuerdo al test de alcoholemia que estaba en estado de ebriedad. En tal sentido, conforme lo establecido en la póliza suscrita, en nuestras condiciones generales, en el artículo número tantos, exclusión F, y describimos exactamente lo que dice en esa exclusión. Y así sucesivamente si hubieran varios motivos por el cual rechazar. Primer punto. Segundo punto. La carta debe ser entregada al asegurado y recibida por él y firmada. No podemos mandarla por correo, no podemos mandarla por courier. La comunicación de un rechazo tiene que ser personal, es como una notificación en tema judicial. Le estamos comunicando al asegurado, que es el titular legal de la póliza, que su siniestro es improcedente. No podemos comunicarle a la novia o a la empleada o dejar pegada en su puerta o a su mamá porque él ya no vive ahí o a la secretaria en su oficina porque él ha salido y no sabe cuándo va a volver. Lamentablemente, para ello, debemos tomar todas las previsiones para pronunciarnos en tiempo oportuno y que nos permita ubicar al asegurado en su domicilio, en su trabajo, o vaya a la oficina, o acordemos una entrevista para entregarle la carta. Esa situación es muy importante, por favor, quiero que la tomen en cuenta. Toda carta de rechazo que sea dirigida a una persona natural y que esté intermediada por un corredor, tiene que ser entregada en forma personal, firmada y con fecha por parte del asegurado titular. Porque caso contrario, si el asegurado resolviera interponer una queja a la APS, resolviera cualquier otra salida que le permite la póliza para resolver controversias, lo primero que nos van a pedir es la carta firmada de rechazo, firmada y sellada o fechada por el asegurado titular. ¿Por qué? Porque primero que se tiene que verificar si él tenía conocimiento de ese rechazo y si la compañía ha cumplido en pronunciarse oportunamente. ¿Y cómo se verifica? Con la firma de recepción y la fecha. Porque si no pone fecha, estamos en lo mismo. Nuestra carta puede tener una fecha, pero no sabemos cuándo se le ha entregado al asegurado. Entonces, esos dos elementos son muy importantes cuando se rechaza un siniestro donde está involucrada una persona natural, que no tiene corredor. Cuando es una persona jurídica es mucho más fácil porque podemos apersonarnos a la empresa, a la compañía, a la institución, a la entidad y con el sello de recepción formal y oficial
que nos ponen en la carta es ya nuestro descargo para dar fe de que nos hemos pronunciado oportunamente y que el asegurado tenía conocimiento. Cuando tiene corredor, igual podemos a través del corredor, porque el corredor está autorizado a través de un nombramiento, de una carta de nombramiento. Nadie puede representar a una persona si no tiene una carta de nombramiento. En este caso, los corredores o los asesores o los agentes deben tener carta de nombramiento del asegurado. Y esa carta de nombramiento se la hace llegar a la compañía en tiempo oportuno para que la compañía conozca a través de quién va a intermediar toda actividad relacionada a la póliza del mutuo asegurado, ¿no? Que es mutuo cliente en ese caso. Entonces, de ser así, basta con que la compañía comunique en plazo oportuno al corredor, al agente o al intermediario de que se está pronunciando por el rechazo del reclamo. Y con el sello que nos otorgue esa persona, esa empresa o el agente, para nosotros ya es un descargo de que nos hemos pronunciado en forma oportuna dentro de los plazos establecidos y ya es responsabilidad del corredor comunicar oportunamente lo que la compañía ha determinado. Además, el corredor también está regido por la ley de seguros y tiene disposiciones en cuanto al manejo que debe hacer en relación a sus clientes. Y uno de ellos es que cualquier comunicación que sea recibida por el corredor tiene que ponerla en conocimiento del asegurado en el plazo máximo de 48 horas. Entonces, como verán, no existe posibilidad de que el asegurado alegue desconocimiento si se ha utilizado el método correcto para comunicarle que la compañía va a proceder a rechazar el siniestro. Bien. ¿Qué pasa cuando la compañía se pronuncia por la cobertura del evento? Como ustedes han podido ver, existen en el manejo y liquidación de siniestros tres fases que son muy importantes. La primera fase es la que involucra el aviso de siniestro, el análisis de la póliza, la comunicación del asegurado a la compañía. Esa es la primera fase. La segunda fase, que ya está a cargo de la compañía a partir de que conoce la ocurrencia del hecho, cuando ya el oficial de asistencia al cliente, el encargado de siniestros, empieza a efectuar sus propias gestiones para cumplir el procedimiento de siniestros conforme la ocurrencia del mismo y las condiciones suscritas en la póliza. Tiene que cuidar plazos, tiene que cuidar las inspecciones, tiene que cuidar que el asegurado cumpla con todos los requisitos que se solicita para luego hacer su análisis y su informe final que permita a la compañía pronunciarse por la cobertura del evento. Entonces, dentro del plazo nos pronunciamos por la cobertura del evento y empieza la tercera fase. La tercera fase, que a veces es la más complicada, porque esta fase ya involucra a la liquidación del siniestro. Y la liquidación del siniestro importa que el asegurado debe estar conforme con esa liquidación para que la compañía proceda al pago o a la reparación o a la reposición. Tiene que dar su conformidad. Y para ello tenemos que desplegar todas las herramientas que se utilizan en el análisis y en la liquidación de siniestros. Para ello, en la parte anterior hemos manejado ciertas definiciones que van a ser aplicadas en liquidación de siniestros. Y esta liquidación de siniestros la debemos realizar conforme las condiciones de la póliza, no a criterio, no a simple criterio.
Todas las acciones que nosotros realizamos en la atención de un siniestro está estrechamente relacionada con la póliza que hemos suscrito. Todas las acciones, hasta la forma de pago, todas las acciones. Entonces, no podemos dejar de lado y empezar a actuar a nuestro criterio o de acuerdo al procedimiento de la compañía o porque a mí me parece esto más rápido. No. Hasta la forma de liquidación tiene que estar de acuerdo a la suscripción de la póliza y a las condiciones que se han pactado en la misma. Para evitar que el asegurado empiece a generar controversias que lo único que van a ocasionar es perjudicar la atención del siniestro y complicar el mismo. Y cuando un siniestro se complica, ya es un poco más difícil mantener contacto al asegurado satisfecho. Entonces, ¿qué procede? Cuando iniciamos el ajuste de pérdidas en seguros y daños patrimoniales, hay diferentes tipos de ajuste. Esos ajustes van estrechamente, ya les he mencionado, van estrechamente relacionados con la cobertura de la póliza. ¿Qué tipos de ajuste encontramos conforme las coberturas de la póliza? Conforme las coberturas de la póliza vamos a encontrar los siguientes ajustes. El primero, la reposición. Todas las pólizas pactan por reponer, indemnizar y a medida que la póliza se va haciendo más técnica, involucra otros tipos de ajuste y de liquidación de siniestros. Entonces, por ejemplo, si vamos a empezar con la póliza más simple, que es la de automotores, la más común, la más utilizada, existen en esa póliza normalmente dos tipos, reposición o indemnización, en caso de siniestro. ¿Cuándo es reposición? Y también reparación. Existen esos tres tipos. Entonces, cuando el vehículo es reparable, la compañía procede de acuerdo a su hermenéutica de atención de reclamos y a las condiciones de la póliza a dar órdenes de reparación. Y si procede a reponer repuestos que se han dañado, va a dar órdenes de reposición. Y en caso de que sea un siniestro de pérdida total, también va a acudir a las dos opciones. O reposición, eso equivale a decir un bien, un vehículo de las mismas características que el siniestrado, o indemnizar a valor comercial. Entonces, como verán, la forma de liquidación está firmemente ajustada a las condiciones de la póliza. ¿Qué puede presentarse en una póliza de automotores? Si ha afectado la cobertura de daños propios, por ejemplo, el asegurado tiene un carro del año que lo ha sacado en enero y su vigencia es hasta diciembre. Entonces, tiene un evento, tiene un siniestro, y la compañía le dice, muy bien, señor, entonces pague franquicia, vamos a emitir las órdenes de trabajo y vamos a trasladar el vehículo a nuestro taller Juanito Pérez, que es uno de los talleres con los que trabaja la compañía. Y de pronto el señor dice, no, a ver, un ratito, voy a leer mi póliza, porque mi carro es del año y todavía está en garantía. Entonces va, lee su póliza y le dice, no, señor, aquí dice que yo tengo libre elegibilidad de taller. Sí, pero señor, no, mi póliza dice que yo puedo elegir el taller. E inclusive dice que será el taller importador del vehículo. Entonces, como verán, nosotros podemos imponerle al asegurado un criterio. No podemos imponerle un criterio. Si su póliza lo dice, tenemos que cumplir. Otra cosa es que podamos decirle al señor, sí, pero mire, en este momento no hay espacio y usted no va a perder su garantía porque este taller también trabaja con, no sé, vamos a mencionar con
con Toyosa y pueden atender vehículos, solamente es para agilizar la atención de su siniestro. Entramos a la fase de persuasión, de negociación. Pero para hacer esa acción necesitamos la conformidad del asegurado, que nos diga muy bien, pero no que nos diga a nosotros por teléfono, ya está bien, llévelo. No, nunca cometamos ese error, por favor, porque todo lo que pactamos con el asegurado tiene que quedar escrito, porque después palabras vuelan y cuando ocurren problemas, nadie se acuerda de lo que ha pactado y ahí uno como funcionario de la compañía se puede ver en serios problemas. Entonces, es mejor que si uno ha podido persuadirlo al asegurado y que el asegurado ha aceptado, con un correíto le digamos, conforme hemos conversado y su aceptación para el traslado de su vehículo al taller Juanito, agradeceré me confirme la fecha y el día en que podemos trasladar. ¿Listo? Ya lo estás involucrando al asegurado a que él mismo diga sí, y autoriza que lo trasladen al taller Juanito y no a Toyosa. Entonces, esas acciones hacen que lo que hacemos con el asegurado para negociar, para pactar situaciones que de pronto van a ser más beneficiosas para la compañía, pero que a la larga van a significar también que le demos una atención al cliente, como en este caso le explicó, ¿no? Es más rápido, en este momento no hay espacio y usted va a tener que esperar mucho tiempo. Y de pronto el asegurado dice, no, yo voy a esperar, no hay problema. ¿Cómo lo vas a convencer de lo contrario? Ya no tienes argumento. Él quiere que se cumpla lo que se ha pactado en su póliza. Entonces, esas son las condiciones que debemos cuidar. Otro ejemplo en automotores también, que el asegurado tenga un siniestro que involucra cambio de repuestos. Y de pronto nosotros hemos cotizado repuestos, ya nos han autorizado la cotización, hemos hecho el cuadro comparativo, como es el procedimiento interno en toda compañía, para elegir el precio más favorable, y hacemos el pedido y el asegurado nos puestos al taller, he ido a revisar, he hablado con el encargado, pero los repuestos no son originales, son genéricos, no sé. El que atiende al cliente, sí, pero señor, son igual, no tienen diferencia, no. Yo tengo mi cláusula que dice repuestos originales y nuevos. Pero señor, son nuevos, pero no son originales. ¿Qué haces? ¿Qué haces ese momento? Si tú no sé, por abaratar costos, porque no puedes obtener ese repuesto original, porque va a tardar mucho, porque la casa no tiene, porque es difícil de conseguir, porque es muy caro, por lo que sea, has optado por comprarle los genéricos, que igual son nuevos, pero claro que son más baratos y claro que no son los repuestos originales. ¿Qué haces ese momento? Cuando tú has decidido como compañía actuar por tu cuenta fuera de lo que has pactado en la póliza. El que paga mal paga 2 veces, ¿verdad? Entonces, el asegurado te dirá, no quiero esos repuestos. ¿Qué vas a hacer vos con los repuestos? Ya los has pedido, de pronto ya los han pagado, ya los han comprado. Sí cometen ese error. Y muchas veces pasa. No es que me estoy imaginando. Son situaciones reales que les estoy comentando para que no incurran en ellas. Para que, como asegurado o como aseguradora, ustedes tienen toda la opción de reclamar si la liquidación de su siniestro no está conforme con las condiciones pactadas en su póliza. La compañía no puede convencerles de lo contrario, porque estamos hablando del principio de buena fe. No puede imponerles, sí puede convencerles, pero no puede imponerles su criterio. Sí podría convencerle con el argumento de decirle, señor, pero mire, son idénticos. Lo que pasa es que tampoco influyen mucho en que su carro vaya a tener un mal funcionamiento, porque mire, este repuesto va a tardar 6 meses, su carro va a estar parado 6 meses. Y ya son argumentos que al asegurado
como que, pucha, 6 meses, no puedes tanto así, como que ya uno la piensa, ¿no ve? Ya 2 veces. Pero si son nuevos, bueno, ya, listo, acepto. Es otra cosa. Es otra cosa. Llegar a un acuerdo con el asegurado es otra cosa. Entonces, es tan importante, en este caso que les había explicado, por ejemplo, de automotores, que cuando nosotros hagamos una liquidación o empecemos a hacer una atención de siniestro o empecemos a hacer el ajuste de pérdidas para atender el reclamo, debemos manejarnos de acuerdo a las condiciones pactadas en la póliza. No de acuerdo a nuestros procedimientos internos, porque es posible que nosotros tengamos procedimientos donde nos instruyen cotizar en 10 lugares, escoger los más económicos, y una serie de eventos. A ver, ¿qué puede pasar en el caso, por ejemplo, de que nosotros hemos cotizado para reponerle al señor sus repuestos originales y nuevos? ¿Sí? Y resulta que tenemos 2 opciones. Una que dice de un importador de la casa, que dice el impuesto a importar y a entregar en 45 días hábiles. Y cuesta su precio, bueno, como un repuesto original y nuevo de la casa. Y hemos obtenido otra cotización. Otra cotización que dice repuesto a entregar en 7 días, pero cuesta más. También es original y nuevo, pero cuesta más. Y elegimos el de la casa. Al final estamos eligiendo un repuesto original y nuevo, cumpliendo lo que especifica la póliza, ¿verdad? Cumpliendo lo que especifica la póliza. Y hemos dado la orden y nos hemos hecho de la vista gorda de esa otra liquidación, de esa otra cotización que teníamos, que era en menos tiempo y claro que sí, tenía más costo. Y claro, el asegurado, cualquiera, ¿no? Que se va a incomodar por no poder contar con su movilidad durante 45 días y Dios sabe si serán cumplidos esos 45 días. Además que no tenemos la certeza de que traigan el repuesto correcto, etcétera, etcétera. Entonces el asegurado dice, no, pucha, no, a ver, yo voy a cotizar. Y resulta que va y consigue una cotización similar. Repuestos originales y nuevos en 7 días a más precio. ¿Cómo lo convencemos al asegurado de que la compañía está actuando correctamente? Porque en ningún lugar de la póliza dice que nosotros tenemos la obligación de reponerle en el menor tiempo posible o comprar más caros. No, no dice. No dice. Eso es cierto. Pero si no dice, tampoco excluye. Tampoco dice, la compañía no tendrá la obligación de reponer en un... No, tampoco. ¿Qué pasa cuando tenemos ese problema? ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder? En ese caso, depende de la habilidad de cada de análisis del siniestro. Porque si la compañía a ver, primero ahí vamos a analizar 2 cosas. Si no existe en ningún lugar de la póliza que diga que la compañía tiene la obligación de reponer el repuesto original y nuevo en el menor tiempo posible, si no dice eso, y tampoco dice lo contrario, ¿qué figura se presenta ahí? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Están todos ahí? A ver, Wilmer Portillo. ¿Me puedes responder? Doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué figura se presenta en el ejemplo que les estoy dando? En tu criterio, a ver, porque si está equivocado lo vamos a aclarar. Ya.
Yo creo que directamente la indemnización así no se podría perjudicar con el tiempo que nos lleve a nosotros conseguir el repuesto o hacer la reparación. Entonces, algunas veces yo vi que directamente llegaban a un acuerdo de indemnizar al asegurado y él directamente hacía la compra o la reparación, ¿no? En este caso que estamos hablando, dices, ¿no? Sí. Ok, muy bien. A ver, José Manuel Feijó, tu opinión. Doctora, buenas. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias, doctora. En realidad, bueno, esas son ya son cláusulas, ¿no? Que dan a mucha discusión porque al final generan, no son bastante claras, ¿no? Y bueno, hay dos cosas, ¿no? Que creo que se pueden contraponer porque algo que manejamos igual en seguros y que generalmente en siniestros decimos, bueno, en la póliza de seguros se utiliza el tema del, como en derecho penal o en derecho laboral, ¿no? El indubio pro operario o el indubio pro reo, que es en caso de duda a favor del asegurado, ¿no? Entonces, en realidad la póliza da ese beneficio al asegurado, ¿no? De que cuando ya tenemos dudas sobre la aplicación de una cláusula, tendríamos que favorecer al asegurado, siendo la parte más débil en el contrato, digamos, ¿no? Eso me indicaría por esa línea que tendríamos que hacer lo que beneficie más al asegurado en un tiempo más corto, ¿no? Sin importar el costo. Pero por otro lado, por ahí precautelando un poquito desde nuestro cargo el tema económico de la compañía, porque nosotros como funcionarios también estamos pues supeditados a justamente controlar esos gastos, podría optar con la opción que dice Wilmer y tratar de entrar en una negociación donde se le indemnice al asegurado y la compañía pueda cumplir en un menor tiempo. Eso es lo que pienso, no se podría optar por una de esas dos. Muchas gracias. Los dos están en lo correcto. Como verán, uno de sus colegas dice, sí, hay una ambigüedad, la cosa no está clara y la duda beneficia al asegurado. Entonces, la compañía como que se ve acorralada. Si el asegurado no quiere negociar, va a exigir que la compañía lo atienda en el tiempo más breve posible, porque la póliza en ningún lado dice que no puede hacerlo, ¿sí? Adicionalmente, si la compañía, les voy a poner panoramas para que ustedes vean cómo puede avanzar la controversia en un siniestro cuando una de las partes se empeña en mantener su posición. Adicionalmente, la compañía puede decir, no, señor, no vamos a dar curso a su requerimiento. Y el señor dirá, bueno, ok, perfecto. Entonces, voy a utilizar la cláusula tenemos una cláusula específica que nos da la opción de que la compañía, mientras esté reparando el vehículo, nos alquile un vehículo similar. Y eso ocasiona un gasto a la compañía, porque la compañía tiene que pagar una parte de ese alquiler. ¿Qué va a decir la compañía en ese momento? Aparte que, igual va a tener que pagar la cláusula, por la cláusula que le han dado, porque todos los vehículos tienen esa cláusula, no recuerdo en este momento cómo se llama. Autorreemplazo. Pero consiste, ¿perdón? Autorreemplazo. Exacto, autorreemplazo. La cláusula de autorreemplazo que la compañía, cuando ya tiene en su poder el vehículo, tiene la obligación de darle un periodo de autorreemplazo. Puede ser 10 días, puede ser más, pero también tiene la obligación de pagar un porcentaje de ese alquiler que implica obtener un vehículo de una autorrenta, una renta-car, para proporcionarle al asegurado. Eso también le va a significar erogar dinero a la compañía. Y además, ya le está originando un conflicto, porque el cliente ya medio que ya está molesto. Y si por nuestra mala suerte el repuesto no llega en los 45 días, claro que el cliente nos va a cortar el cuello.
¿verdad? Y además de perder al cliente, de tener controversia, de haber pagado el autorreemplazo, de no haberle cumplido con su orden de repuestos, vamos a tener el problema de tener que comprar el repuesto caro que nos habían ofrecido en un principio. ¿Y todo por qué? Por nuestra posición de no negociar. La segunda opción, mencionada por su compañero y apoyada por José Manuel, también es correcta, negociar. Porque muchas veces el asegurado dirá, yo puedo conseguir ese mi repuesto más barato que ambas partes. Puedo. Prefiero que la compañía me indemnice. Y voy a conseguir. Y lo voy a hacer reparar más rápido y ya va a ser mi problema. Entonces, como verán, la habilidad de negociación cuando nosotros vamos a liquidar un siniestro y las condiciones se nos están poniendo un poco contrarias a nuestra buena disposición de darle una solución favorable o de obtener una respuesta favorable del asegurado, es la más importante. Es esas tácticas de negociación que debemos aprender y no tenemos que ser tablas, pared con la que se choca uno y no buscar alternativas de solución. No, señor, no, es que mi procedimiento, es que mi manual, es que mi oficina nacional, es que mi jefe. ¿Y dónde está nuestra iniciativa? ¿Dónde está nuestra creatividad, nuestra inventiva para ese momento? Buscar diferentes soluciones a los problemas que se nos van a presentar, y no les digo que no se nos van a presentar. Día a día se nos van a presentar en la liquidación de siniestros, porque nosotros solo pagamos, dependemos de los talleres, de los proveedores, de los técnicos, de los que hacen reparaciones, etcétera, etcétera. Dependemos de todos ellos. Porque si solamente fuera la compañía, dependemos de sus tiempos, de su disposición, de su honestidad, de su buen trabajo, de su profesionalidad, de que cumplan su palabra cuando nos ofrecen un servicio. De todo eso dependemos. Y si no tenemos la habilidad de ser inventivos, de tener iniciativa, de buscar soluciones, y nos quedamos ahí cruzados de brazos, esperando que nuestro jefe nos dé la solución de acuerdo al procedimiento interno, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo de atención al cliente. Ese es el problema que debemos solucionar todos los días. Todos los días, hacer un buen trabajo de atención al cliente, dentro de nuestros principios de ética, de buena fe, porque nosotros como funcionarios, especialmente en el área de reclamos, tenemos que tener unos sólidos principios de ética y de buena fe. Unos sólidos principios de ética. Por muchas razones, ¿no? Porque la formación que podamos nosotros tener como profesionales, los valores que pueda tener nuestra empresa y los que nosotros mismos todos los días practicamos, se van a ver reflejadas diariamente en las acciones que realizamos en nuestro trabajo. Y si nosotros exigimos buena fe y transparencia de nuestros clientes y no la cumplimos, no damos eso, entonces mal podemos hacer un alarde de exigencias morales relacionadas a la buena fe y transparencia de nuestro asegurado. Sabemos muchas veces que nuestro asegurado piensa que puede favorecerse, siempre tratando de sacarle la ventaja a la póliza. Y nosotros somos los que estamos ahí para frenar esas cosas. ¿Cuántas veces ustedes mismos no han debido tener circunstancias en que un asegurado lleva al taller y le dice al del taller, ay, esta rayita más arréglemelo, en caso de automotores, por ejemplo? Y la rayita es otro siniestro, en otro evento, otra franquicia, otro análisis, y si no lo ha denunciado ya no pueden atenderlo. Y si quieren que le arregle la rayita, el asegurado tiene que pagar por su cuenta. Pero ocurre. Entonces, todas esas cosas, nosotros como funcionarios de una compañía en la atención de siniestros, debemos tener bien definidos nuestros conceptos de buena fe y transparencia, bien definidos. Porque jamás podemos lucrar con la necesidad de un cliente
Jamás podemos lucrar con el tema de poder nosotros elegir proveedores. Jamás podemos beneficiarnos de esa forma porque está de por medio nuestra imagen. El mercado de seguros es uno solo. Así gira. No es como las entidades financieras, que es un poco más movido. En seguros, como requiere cierta experiencia y conocimiento específico, cierto know-how de lo que manejamos, las pólizas, los plazos, la atención de siniestros, los términos, la suscripción, etcétera, etcétera. Somos un círculo que gira en el mismo mercado, sale de un trabajo, va a otro, sale de un trabajo, va a otro, pero en el mismo rubro. Si antes atendían siniestros, de pronto ya puede ir a suscripción o puede ir a emisión, pero en el mismo rubro. Entonces, ya el mercado se conoce y cuando alguien comete algo que está fuera de lo que estamos hablando, principios de buena fe, transparencia y honestidad, todo el mercado lo sabe, ya lo conocen, no, ese es un mañudo, ese es así, ese tiene un charle con los talleres, ese siempre negocia con los proveedores, y eso es lo más horrible que pueda haber. Porque no hay cosa más fea que a uno le apunten con el dedo por mañudo. Porque nosotros pensamos que nadie se entera, pero no hay secreto entre dos. Entonces, si hemos hecho algo entre dos, ya no es secreto. Ya no es secreto. Entonces, cuiden su imagen, cuiden su profesionalidad, porque ustedes van a crecer. Y cuando crezcan, tienen que crecer también en valores, también en imagen, también en conocimiento, también en honestidad, también en ética. Y todo ese crecimiento que va conjunto, todo ese que los hace mejores profesionales, más capaces, más capaces. ¿Por qué? Porque saben diferenciar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Saben decir, esto es tentación, no voy a caer en ese hecho porque después ya no voy a poder salir de ese círculo, voy a ser uno más de ese círculo. Entonces, en esas cosas uno tiene que manejarse todos los días. Y no hay mejor satisfacción que realizar su trabajo, que realizarlo bien, que no vas a estar esperando que nadie comente que tú has recibido, que tú has dado, que ese proveedor te ha subido el precio, que te invita, no sé, a sus fiestas, que no hay mejor cosa que nadie esté hablando de eso detrás tuyo, porque nunca te lo van a decir de frente, hasta que de pronto alguien te haga una denuncia formal y eso ocasione que puedas perder el trabajo, de pronto hasta la libertad y el prestigio. Entonces, la atención de siniestros conlleva esa responsabilidad, jóvenes, por si acaso. El trabajar en atención y liquidación de siniestros nos da un poder como personas, nos da un poder. Tenemos el poder de cotizar, tenemos el poder de elegir, tenemos el poder de pedir proveedores, tenemos ese poder. Aprendamos a utilizar ese poder. Aprendamos a utilizarlo. Y yo les aseguro que eso siempre, siempre va a ir en beneficio de ustedes. Siempre. Porque aunque parezca que nuestro mundo está lleno de corrupción, todavía se valora la honestidad. Yo les aseguro. Como una de las más importantes cualidades de una persona. Todavía se valora la honestidad. Entonces, siempre tengan cuidado de eso, jóvenes. Siempre. Porque nunca les va a faltar tentaciones. Porque a los proveedores les interesa vender. No les importa cómo. A los talleres les interesa vender. No les importa cómo. Si vamos a contratar una clínica para que nos dé sus servicios en exclusiva, siempre siempre va a tratar de tener cierta simpatía con nosotros para que volquemos nuestra decisión hacia ellos. Nosotros tenemos que ser imparciales. Cero compromiso, porque eso también te da derecho a reclamar. Cero compromiso con nadie.
Si tienes cero compromiso con nadie, ¿por qué no vas a ir a reclamar a un taller y enojarte y reclamar y exigir plazos o a un proveedor o a un técnico o a una clínica con todo el poder que te da tu posición de persona íntegra y honesta, que estás haciendo tu trabajo y que se le paga por un trabajo justo y eficiente? Podrás ir a reclamar para favorecer y salir en pro de que atiendan mejor a tus clientes. Claro que esto a veces no siempre es reconocido. A veces la compañía o las compañías se tapan un ojo o prefieren no halagar mucho a sus funcionarios, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que es muy importante para cada uno y es la satisfacción personal. Esa satisfacción personal que se te da todos los días de saber que tú te vas con el deber cumplido y que no hay nada ni nadie que te pueda poner una mancha en tus acciones. Eso es lo más importante. Esa es la parte más importante de la atención de siniestros, jóvenes. Ustedes en esa posición tienen poder. Me dirán ustedes, ¿cómo poder si todos nos controlan? No. Ustedes tienen poder. Tienen poder para atender un siniestro que no es procedente. Tienen poder para poder poder captar a proveedores que de pronto hasta no son muy transparentes, etcétera, etcétera. Tienen poder. Claro que tienen. Todos los que atienden siniestros tienen poder. Tienen poder para ayudarle a un amigo a decir, ay, no importa el informe de tránsito, vamos a decir que así ha pasado tu siniestro. ¿Eso no es poder? Claro que es poder. No caigamos en eso. Cuidemos nuestra imagen, cuidemos nuestros valores, nuestra profesión, porque estamos en un mercado bien pequeñito. Estamos en un mercado bien pequeñito. El mercado financiero es más grande. Al final salen todos los días profesionales, administradores, ingenieros comerciales, etcétera, etcétera, y se van a entidades financieras. Porque para trabajar en seguros tienen que tener una especialización en seguros. Es un poco más difícil. En cambio, todas las universidades, en todas las carreras, les enseñan a voltear balances, contabilidad y una serie de cosas en temas corrientes y normales. En este diplomado, inclusive hasta la contabilidad de seguros es distinta. ¿Me van a decir que no? Claro que sí. Hasta la contabilidad en seguros no es la misma que las otras contabilidades en entidades financieras o las comerciales. Entonces, como verán, somos distintos, somos peculiares, así es, esa es la expresión que voy a utilizar. Tenemos poder, como en las otras ramos lo tendrán, pero también tenemos nosotros la limitación de que nuestro mercado es pequeñito. Entonces, cuidemos nuestra posición en la que actuamos ahora, ya sea en suscripción, ya sea en atención de siniestros, e inclusive en emisión de pólizas, para que siempre ese principio bajo el cual nos manejamos, y es uno de los principios importantes en seguros, el principio de transparencia y buena fe, también se traslade a nosotros. ¿Bien? Entonces, les decía, lo que sus dos compañeros han indicado es lo correcto. La habilidad de persuasión y de negociación es lo correcto. No estrellarnos con una piedra o una pared. Siempre tenemos que tener soluciones a la mano. También está otra de las formas, la reparación y o indemnización. Bueno, cuando tenemos que reparar, también tenemos que adecuarnos a las condiciones de la póliza. Ya se las he explicado. Cuando tenemos que indemnizar, con mucha más razón. Porque la póliza establece claramente cómo vamos a indemnizar. A valor comercial, si es en automotores, al valor real o al costo de producción, o bueno, no sé cuántas formas se pueden suscribir en la póliza para que a valor de reposición a nuevo, a valor actual, con depreciación. O sea, hay muchas formas en las que nosotros vamos a tener que aplicar ajustes y vamos a indemnizar.
y vamos a indemnizar. Y tenemos que tener la herramienta necesaria para saber cuál es la forma. ¿Y cuál es la herramienta necesaria? La póliza. Solo la póliza. No las fórmulas que mañana vamos a practicar, no las fórmulas de cálculo de ajustes de responsabilidad, no. Esas son herramientas que tenemos para hacer liquidaciones. Son herramientas. Pero la única fórmula que nos va a dar cómo tenemos que indemnizar, exactamente adecuándonos a las condiciones suscritas en la póliza. Lo que dice la póliza. Lo que dice la póliza, nada más. El asegurado puede ponerse caprichoso, puede ponerse histérico, pero si la póliza lo dice, a la larga va a tener que consensuar con la compañía, porque la compañía tiene todo el derecho de exigirle al asegurado que la liquidación tiene que estar de acuerdo a lo pactado. Nada más. Y cuando ya esta parte del siniestro ha llegado a la aceptación, hemos hecho la reposición, hemos hecho la reparación o la indemnización en lo que se llama liquidación del siniestro, y el asegurado ha dado su conformidad, pagamos el siniestro. Su conformidad con la reparación, su conformidad con la reposición o su conformidad con la indemnización, el siniestro ha sido atendido y está pagado. Y al momento en que la compañía ha pagado ese siniestro, ha cumplido con su asegurado, se nos abren diferentes opciones. La primera, cuando nosotros hacemos la reserva técnica y registramos a nuestro asegurado en nuestro sistema con su siniestro, lo primero que ocurre es que se le abre un historial llamado siniestralidad. Ese historial que se registra en el sistema, donde se introduce qué le ha pasado, qué cobertura se ha afectado, a qué póliza, en qué vigencia y el monto que se ha pagado. Esos datos sirven para que en la próxima vigencia, al vencimiento de la póliza, podamos nosotros calcular la prima en función a la siniestralidad que ha tenido ese cliente en la vigencia de su póliza anterior. Para eso sirve la siniestralidad. Y todas las compañías registran un historial de siniestralidad para cada cliente, para cada póliza. Si un cliente tiene 10 pólizas, sus 10 pólizas van a tener su historial de siniestralidad, con todos los datos inherentes a él. ¿Y cuál es otro de los datos? El recupero. ¿Qué es el recupero? El recupero está dentro del principio de subrogación. Cuando la compañía ha pagado un siniestro o ha declarado un siniestro procedente, sea en el ramo que sea, automotores, multirriesgo, el único que no tiene repetición o recupero es accidentes. Porque es un seguro de personas, ¿no? Pero en los demás ramos, la compañía tiene derecho a lo que se llama recupero. Recupero es, 1, si existe la posibilidad de que el bien siniestrado quede en manos de la compañía, para que la compañía lo monetice. Sean bienes muebles, sea mercadería, sea el tipo de bien que se haya asegurado y se haya siniestrado y nosotros hemos indemnizado. En ese sentido, la compañía tiene derecho a ese recupero. ¿Y qué hace cuando tiene ese recupero? Como dicen, lo recupera, ¿verdad? Puede monetizarlo. No siempre por el mismo precio, porque esa no es la función de la compañía. Es un ingreso adicional, sí, es un derecho que tiene, sí, pero no quiere decir que siempre va a recuperar todo lo que ha pagado. Entonces,
Si lo monetiza, el monto que obtiene por la monetización se registra en el historial de siniestralidad del asegurado, porque ese importe va dirigido a disminuir esa siniestralidad. ¿Por qué, me dirán ustedes? Porque si yo he pagado $10,000 como compañía y he registrado esa siniestralidad a esa póliza y a ese cliente, eso significa que ese cliente ha afectado su póliza por ese evento y ha causado un siniestro que nos ha costado $10,000. Y seguramente en la renovación, esos $10,000 van a influir en el cálculo de su prima. Pero si la compañía ha recuperado un bien, una mercadería, lo que fuere, que sea producto de ese evento, y lo ha monetizado, el monto que ha recuperado, el monto monetizado que ha ingresado en efectivo a la compañía, también se registra en el historial de siniestralidad y va a disminuir el pago que ha efectuado la compañía por ese siniestro. Como verán, también lo beneficia al asegurado, principio de transparencia y buena fe. También lo beneficia, porque podríamos no registrarlo. Es nuestra gestión, es nuestro recupero. Hemos vendido y ya es un ingreso nuestro. Pero no, principio de transparencia y buena fe, la compañía, bajo ese principio, lo registra como ingreso que reduce el monto que ha pagado por el siniestro. Y la siniestralidad de nuestro asegurado disminuye. Lo mismo sucede cuando la compañía tiene el derecho de repetir. ¿Qué es repetir? Dirigir una acción contra el responsable o los responsables de un siniestro que la compañía ha indemnizado. Entonces, si nosotros al hacer esa acción hemos obtenido una devolución de dinero o cualquier monto que haya significado que los responsables han honrado su compromiso por haber causado indirectamente o directamente ese evento que nosotros hemos pagado, también entra al historial de siniestralidad. Esa es la repetición. ¿Y cómo funciona? Bajo el principio de subrogación. Otro de los principios básicos del seguro. La subrogación es el derecho que tiene la compañía cuando ha indemnizado un siniestro a ejercer las acciones correspondientes a un tercero responsable del hecho para recuperar el monto que ha pagado, que ha erogado. Y bajo ese principio podemos repetir, podemos recuperar un bien o, en su caso, podemos subrogarnos los derechos que tiene nuestro asegurado para reclamar a esa persona, a ese tercero, y continuar la acción. Podemos subrogar. Eso es lo que nos da ese derecho una vez que la compañía ha cumplido con el pago del siniestro de acuerdo a las condiciones pactadas en la póliza. El principio de subrogación. Adicionalmente, concluido ese proceso, la atención, la liquidación, la conformidad de la liquidación o el pago por parte del asegurado, se emite un finiquito con el que se cierra el siniestro. La reserva desaparece. Todo lo que hemos pagado se va reduciendo de la reserva técnica que hemos hecho y cuando hacemos un finiquito, esa reserva desaparece. Ya no existe más. El siniestro ha sido atendido y ha sido dado de baja de los siniestros activos de atención y ha quedado registrado en el historial de siniestralidad de nuestro asegurado. Ese es el procedimiento que uno tiene en la atención de un siniestro. Procedimiento analítico, procedimiento operativo, procedimiento táctico,
procedimiento persuasivo, involucra una serie de acciones y habilidades que debe desplegar el oficial de atención al cliente para llegar a la satisfacción del cliente en la atención de un siniestro porque considera que la compañía ha cumplido lo que le ha ofrecido al momento de suscribir la póliza. ¿Y qué pasa cuando hay una controversia? ¿Qué pasa cuando la compañía, retrocedemos acá? ¿Qué pasa cuando la compañía se ha pronunciado y hace un ajuste de la liquidación del siniestro, un ajuste de pérdidas en seguros de daños y patrimoniales, y conforme a las coberturas de la póliza, cualquiera de los tres, y el asegurado no acepta? No está de acuerdo, no está conforme. El siniestro se mantiene abierto. No podemos cerrarlo. No por el hecho que porque nosotros ya hemos hecho nuestro ajuste, hemos atendido el siniestro. Mientras el asegurado no dé la conformidad, no se ha satisfecho su expectativa. Y muchas veces esa disconformidad lleva en esta etapa de atención del siniestro, a procedimientos de conciliación y procedimientos de arbitraje. También en la etapa de liquidación de siniestros puede existir controversia, no solamente por haber rechazado el siniestro, no solamente por eso. También por el ajuste o por la liquidación puede haber una controversia y el asegurado se niega a aceptar y se niega a firmar el finiquito y nuestro siniestro puede permanecer abierto hasta que se resuelva la controversia. De una u otra manera, tenemos establecida en la norma las formas de resolver controversias, que son ahora sí, gracias a una resolución emitida por la APS, y que está establecida también en la Ley 365, la APS funge como ente conciliador por siniestros menores a 100.000 UFs. Lo cual no significa que si no han tenido ningún acuerdo conciliatorio en esa instancia, posteriormente no puedan acudir a la conciliación o al arbitraje como lo establece la Ley 708 de arbitraje y conciliación. Entonces, si no hemos llegado a un buen fin, a una buena liquidación del siniestro, podemos llegar a un arbitraje tranquilamente. Es por ese motivo que la necesidad de que nosotros estemos plenamente convencidos de que el ajuste que estamos realizando es correcto. Una cosa es el capricho del asegurado, también a veces existe, porque no son santos, son exigentes, y a veces no están conforme con la forma de recuperar su bien, pese a que específicamente la póliza de seguro no tiene fines de lucro. El principio del seguro dice que nuestra obligación es pagar hasta la suma asegurada, si es que no tenemos otra alternativa, y dejar al asegurado en las mismas condiciones que estaba antes del siniestro. Pero a veces tenemos clientes súper conflictivos, súper exigentes, súper detallistas o súper mañosos. Hay. O sea, sabemos que hay. Y tenemos que lidiar con eso, con la habilidad, primero para respaldarnos nosotros de hacer un buen ajuste. Cualquiera sea la forma que estemos realizando el ajuste. Hacer un buen ajuste. Si vamos a hacer la reposición de un bien, no pretendamos, pues, entregarle una computadora china cuando la computadora que él tenía era una HP, por decir, ¿no ve? Y que nos empeñemos en eso. ¿Por qué? Porque hemos metido la pata y hemos comprado sin preguntarle al asegurado si estaba conforme. Todos esos detalles ustedes tienen que cuidar, porque cualquier aceptación en la liquidación de siniestros tiene que ser de conformidad del asegurado. Nosotros no podemos imponer. El asegurado tiene que estar conforme.
tiene que dar su conformidad. Ya hemos llegado ya hemos procedido a la atención, nos hemos pronunciado, estamos haciendo las cotizaciones y todo el análisis y ajustamos el siniestro para pagarlo y de pronto ahí nos trancamos. ¿Por qué? Porque en algún momento algo se nos ha ido, algo se nos ha pasado, algo no hemos hecho como la póliza lo decía y el asegurado ha reclamado. O nos ha fallado el taller, o hemos perdido el control, o el taller también nos ha engañado a nosotros, o todo puede pasar, o el proveedor que tenía que traer esa maquinaria nos ha fallado, o no hemos pedido a tiempo, o hemos pedido a un proveedor falluto. Todo nos puede pasar. Entonces, esas habilidades para no llegar a esos conflictos que generan mayores gastos para la compañía y muchas veces hasta podemos perder, lo que ocasiona que ante la eventualidad, bueno, la conciliación es un paso más razonable, más equilibrado, en el que mediante una negociación se llega a un punto de equilibrio y, bueno, una conciliación. Perdón. Pero ya en un arbitraje estamos sometidos a jueces, a un tribunal arbitral. ¿Y qué pasa si el laudo sale contrario a lo que nosotros pensamos? Y además nos impone sanciones. Y además daños y perjuicios que puede solicitar el asegurado. Yo, por no haber utilizado este carro, he tenido que guardarlo y el taller me ha costado, cosas así. Como verán, no es pues simplemente un laudo arbitral que dice, sí, tiene que pagar y la compañía y el asegurado recibir su cobertura. No es así. Siempre, como en un juicio, el asegurado que se siente afectado va a exigir más de lo debido. Honorarios, por ejemplo. Honorarios. Hay que reembolsar los honorarios, los gastos que ha realizado, los perjuicios que ha tenido en el siniestro, además de pagar el siniestro, conforme lo determine el tribunal. Podemos estar expuestos a eso, como también cuando el cliente realmente es intolerante y es caprichoso y no tiene la razón, también podemos estar expuestos a lo contrario, pero igual estamos gastando tiempo y gastando dinero en un proceso arbitral. Entonces, siempre tenemos que tratar de evitar de llegar a esos extremos, siempre. ¿Cómo? Díganme, ¿cómo? La respuesta es actuando conforme hemos suscrito la póliza. Desde un principio, para que el asegurado no encuentre ningún hueco bajo el cual escurrirse y decir, no, ustedes han hecho esto, o me han obligado, o han actuado sin mi consentimiento, o no me han comunicado, o han cometido un error. Así es la única forma. Así es la única forma. Entonces, abran sus ojos, abran sus oídos. Su herramienta principal, la póliza. La principal. Los elementos para esgrimir esa herramienta, las fórmulas, los cálculos, las formas de ajustar. Y todo lo que ustedes puedan brindar como su persona, su iniciativa, su inventiva, su persuasión, su capacidad de negociación, su agilidad, su forma de control del siniestro, no demora en el mismo, no es lo mismo atender a un cliente y convencerlo en un plazo prudente que cuando ya se ha cansado de esperar y viene furioso. Y los que atienden siniestros no me van a decir que no. De un cliente en primera instancia que está enojado, molesto, asustado por el siniestro, vamos a obtener o rechazo por la forma en que lo estamos atendiendo o su total aceptación en primera instancia. Luego ya cuando está tranquilo, ve que la compañía le va a resarcir el daño que ha ocasionado, él quiere recuperar rápidamente su pérdida económica, rápidamente, porque él piensa que la póliza es la varita mágica y que la compañía es el hada madrina, porque así le hemos vendido la póliza. Entonces, si en esa segunda etapa
nos tomamos todo el tiempo del mundo con la tranquilidad que tienen los talleres, los proveedores, los técnicos, para hacerlo esperar al cliente tiempos innecesariamente largos, lógicamente que vamos a obtener su enojo y su fatiga y su molestia, porque él quería recuperar rápidamente su bien, pero no está obteniendo resultados porque además el de la compañía nunca le llama, nunca le dicen que anda su siniestro, nunca le dice si ya le van a entregar, él tiene que ir a molestar, él tiene que ir al taller, él tiene que pelear con el taller, con el proveedor, con el técnico que está reparando su bien. Y esas cosas ocasionan desgaste en las partes, en el oficial de atención al cliente y en el cliente. Doctora, ¿y qué Entonces, sucede? ¿Qué sucede si el asegurado no está conforme con el rechazo que haya recibido por parte de la compañía? ¿Puede acudir bueno, igual a una conciliación o arbitraje o directamente a la APS? si el asegurado no está conforme, seguramente hará conocer su disconformidad primero a la compañía, ¿no? Normalmente nosotros negociamos así. Si se le ha respondido en tiempo oportuno, si lo hemos atendido sin no tenemos un cliente enojado, un cliente molesto, seguramente acudirá a la compañía y dirá, ¿por qué me han rechazado? Explíquenme. La compañía tiene la obligación de explicar. Inclusive la póliza establece ciertos recursos que se puede acudir, al que se puede acudir, porque, por ejemplo, decir, ¿por qué ustedes han dicho que estoy con exceso de velocidad? ¿Por qué me han rechazado por exceso de velocidad? Si el informe de tránsito no dice eso, ¿por qué los informes de tránsito muy rara vez dicen exceso de velocidad? ¿Verdad? Y a veces las compañías cometen el error de que porque solo mencionan, ¿no ve? Disminución de velocidad, estaba con exceso de velocidad. Entonces hacemos ese tipo de rechazos a la loca, sin fundamentar específicamente, lo que ocasiona, lógicamente, el rechazo del asegurado a nuestro pronunciamiento. Y en ese sentido acudirá primero a la compañía. Si no recibe una respuesta favorable de la compañía, o si la compañía en su momento le puede decir, muy bien, señor, si usted dice que no estaba con exceso de velocidad, estoy poniendo un ejemplo, o cualquier otro ejemplo. La cláusula dice, en caso de controversia, la póliza tiene unas cláusulas que dice, arbitraje, conciliación y peritajes. Y en la de peritajes dice, en caso de controversia en el ajuste o procedencia de un reclamo, las partes podrán acudir a peritajes. Las partes, tenemos ahí otra opción antes de llegar a la pelea total, ¿no ve? Entonces, ¿qué hacemos? Ok, ya. Yo no estoy de acuerdo que digan que mi maquinaria estaba deteriorada, no sé, y ya su valor actual era tanto. No estoy de acuerdo. Perfecto. Haremos hacer un peritaje. Y ambas partes eligen de mutuo acuerdo un perito o peritos distintos. O la compañía dirá, yo voy a hacer el peritaje, voy a elegir este perito, y el asegurado aceptará, dirá, bueno, hagan ese peritaje. Pero también tiene el derecho que si el peritaje no sale a su favor, decir, no, no estoy de acuerdo con eso. Yo también quiero mi peritaje. Y hace su peritaje. Y como seguramente su peritaje va a salir a su favor, entonces tienen el derecho de hacer un peritaje dirimidor. O sea, como verás, las opciones se van hasta agotar la inconformidad del asegurado. El asegurado no han solucionado nada con los peritajes. No han aceptado el peritaje de la compañía, ni el dirimidor, ni nada. Entonces, se van, si el siniestro es hasta los 100.000 UFBs o menos, se van a la APS. Si es más de eso, ya tienen que irse a las cámaras de arbitraje, a los centros de arbitraje y de conciliación de las cámaras de comercio. No a centros judiciales, por si acaso, no a centros de conciliación judiciales. No, ahí nosotros como aseguradoras no conciliamos, porque esos centros de conciliación judiciales son conciliaciones antes de llegar a un juicio.
Y nosotros no estamos bajo esa modalidad. Nuestra última instancia para resolver una controversia es el arbitraje y conciliación. El único momento en que como compañía de seguros llegamos a una instancia judicial en la controversia es cuando una de las partes ha ganado el arbitraje y se niega la otra parte a cumplir el laudo arbitral. Entonces acude al auxilio judicial, que no es lo mismo. Acude al auxilio judicial para que el juez ordene que se cumpla ese laudo. No, el juez no revisa, no analiza, no hace nuevo juicio, no hace nueva apreciación, no valora pruebas, no hace nada. Lo único que recibe la solicitud de auxilio judicial e inclusive podemos presentar congelamiento de cuentas, arraigo, etcétera, etcétera, que obliguen al perdedor a que cumpla el laudo arbitral. Y el juez recibe dentro de sus competencias el auxilio judicial con el laudo que ya está notificado, ejecutoriado y todo lo demás, y envía las medidas y notifica a la otra parte para que cumpla ese laudo. Y si no lo hace, seguramente las medidas que ha solicitado no se van a levantar hasta que cumpla el laudo. Congelar cuentas, arraigar, hay medidas precautorias que toman. Entonces, en ese sentido, tampoco es un chiste querer hacerse el que no pasó nada y no cumplir el laudo arbitral. Pero sí, el asegurado, cuando recibe un rechazo, también puede manifestar su disconformidad, porque la compañía puede tener una óptica muy distinta a la que tiene el asegurado en cuanto a lo que ha pasado en su siniestro. Entonces tiene todo el derecho de acudir a las instancias que le otorga la póliza. ¿Alguna pregunta más? Creo que mi pregunta va más que todo dirigida a la exclusión que estábamos hablando la anterior clase, el lunes, si no me equivoco, con la que están rechazando ahora los siniestros en confinamiento. ¿No ve la cláusula esa que expresa la contravención al uso y tráfico del vehículo? Porque siendo empáticos con el cliente, digamos, si bien la contravención menciona que es el incumplimiento directo a la norma o disposiciones gubernamentales, ¿no? Ya. Pero siento que es aún esta cláusula un poco ambigua, ¿no? Porque una contravención puede ser incluso que esté parqueado en la franja amarilla o esté parqueada en el lado del conductor. Y ahora no por eso no me van a pagar en caso de que haya sufrido un choque lateral, digamos. O sea, siento que es una cláusula un poco abusiva y que quita la esencia de la póliza, porque la doctrina te dice que tienes que estar como que a favor del asegurado, ¿no? O sea, no querer no pagarle, sino apoyarle y ayudarle y protegerlo y que el asegurado se sienta tranquilo. Entonces, más que todo va por ese lado. Noelia, tú tienes toda la razón. Si todos han cumplido su tarea y han leído esa exclusión que está señalada en todas las pólizas de automotores en su condicionado general, todas las compañías aseguradoras tienen esa exclusión. Le cuento que le he encontrado una que no tiene esa exclusión. O sea, no le han añadido porque lo único que han hecho es transcribir el artículo específico de los artículos de primer grado de tránsito. Lo único que han hecho es eso, le han transcrito totalmente y entre eso está esa parte que dice, no, ninguna otra contravención a la ley de cargas o de circulación de vehículos. Pero sí, es una cláusula totalmente abusiva, que si todas las compañías la utilizaran para rechazar sus siniestros, yo te aseguro que tendría efecto, porque está en el condicionado. Nadie hasta el momento la ha observado, nadie la ha cuestionado. En realidad, gracias a esa condición excluyente, ningún siniestro de automotores estuviera cubierto. Ninguno, salvo que involucren ese tipo de infracciones.
cuando estás conduciendo un vehículo. Salvo que te caiga un ladrillo, ¿no ves? Esas cosas sí estarían cubiertas. Pero en general, ninguno. Porque siempre cuando al conducir has tenido un daño y has cometido una infracción menor, es una contravención menor, ¿no ve? Que puede ser que hayas, como tú dices, la franja amarilla, no sé, etcétera, etcétera, miles de contravenciones menores que puedes hasta conducir sin licencia, no portar licencia. Cosas como esas pueden ocasionar que te rechacen un siniestro. Y yo digo, ¿cuándo alguien va a observar esa cláusula que está en el condicionado general? Y nadie la ha observado, porque cuando a las compañías les conviene, acuden a esa exclusión para rechazar un siniestro. Sí, he visto casos. Entonces, sí, el asegurado podría, ¿no?, refutar el rechazo con esta. Exacto, podría indicar que dentro de los derechos y obligaciones de la APS está la de velar por la protección y los derechos del asegurado. Y eso vulnera totalmente porque nos están vendiendo una póliza que no tiene efecto en lo que estamos nosotros suscribiendo. Claro, además que la póliza es de sucesión anual, ¿no? En ninguna Exacto. parte te dice que tiene que haber un periodo de que no, de que sí, de que no. Exacto. Exacto. Entonces, esa partecita de esa exclusión es sorprendente como hasta ahora nadie la ha observado. Bueno, porque no todas las compañías, como te digo, las utilizan, ¿no? Pero cuando una compañía se le ha metido que no va a atender un siniestro, sí he visto que acuden a esa exclusión, porque ahí está comprendida todas las infracciones, mayores y menores. Cualquier otra infracción, dice, o sea, ¿a qué se refieren? ¿No ve? Todo lo que está en el Código de Tránsito. Entonces, como antes no había condiciones particulares, poco a poco están levantando pues las exclusiones de las condiciones generales y en algún momento van a levantar esa, yo te aseguro. Pero sí tienen que darse cuenta. Hasta el momento muchos se han preocupado de levantar las de primer grado nada más, que son las principales. Pero si además de tener una de primer grado, que está expresamente señalada en el condicionado particular, digamos, ¿no? Vamos a levantar y no queremos pagar ese siniestro, podemos acudir a eso. Se ha cometido una infracción menor en el mismo siniestro. Porque no te olvides que les dan, ¿no ve? Varios artículos cuando dan el código, cuando dan el informe de tránsito, estaba en exceso de velocidad, contra ruta señalada. Además, no sé, sus retrovisores estaban rotos, ¿qué? Los focos, los guiñadores estaban rotos, bla, bla, bla. Le ponen a los artículos. Y esas son infracciones menores. Y nosotros podemos levantar las exclusiones para los de primer grado, pero no hemos levantado para esas pequeñas. Y podemos rechazar por esa pequeña, porque no está levantada en el condicionado general. Entonces, esa sí es una cláusula abusiva, totalmente abusiva. Y le cuento que he encontrado una póliza que no tiene esa cláusula. Es que he estado Debe sin ser dormir, creo. una póliza, un paquete especial, ¿no? Sí, una con Kiefer. Es un paquete especial, particular. Kiefer saca pues unos productos bien amplios, siempre a favor del asegurado. Sí. Sí, siempre saca ese tipo de productos Kiefer y lógicamente ves, ya se ha dado cuenta, has revisado y ha sacado esa exclusión. Lógico. Pero el resto de los programas, de los paquetes que salen, de los productos o de los planes, como los llaman las compañías, no levantan esa exclusión. Por eso siempre hay que tener cuidado. La compañía puede acudir a esa a cualquier momento. Así que si ustedes en calidad de asegurados
Les ocurre eso, ya saben que es una cláusula abusiva. Y si como aseguradores estamos dudando de un siniestro, de que el siniestro nos están tomando el pelo y que han cambiado el test de alcoholemia, que le han pagado el de tránsito para que no diga que estaba en velocidad y le ha dado infracción menor, como no podemos probar lo contrario sobre las infracciones graves, podemos acudir a esas. Son las mañas que uno aprende cuando atiende seguros en siniestros. Pero ahí, por ejemplo, como que no está descabellada, ¿no? Si estamos sospechando que nos están tomando el pelo y que el cliente está actuando de mala fe, tenemos las herramientas. Pero si estamos tratando de no pagarle al cliente a toda costa, eso vulnera, ¿no?, el principio de transparencia. ¿Tienen alguna otra consulta? Doctora, una consulta, le habla Paola Anse. Si el Hola, siniestro... Paola, ¿cómo estás? Oh, bien, gracias. Si el siniestro no puede cerrarse hasta que el asegurado dé su conformidad y llega al periodo ese periodo donde prescriben, ¿también puede prescribir en este caso? Mira, un siniestro puede prescribir cuando el asegurado no ha efectuado su derecho al reclamo. Cuando la compañía se ha pronunciado y ha emitido su ajuste, lo único que no hemos hecho es no pagarle. Entonces no podemos prescribir un siniestro donde el asegurado no está de acuerdo con el monto que le queremos pagar. Es muy distinto, ¿no ve? No está de acuerdo, no está conforme con lo que le queremos pagar. Pero no creo que nadie lo deje 2 años. Imposible. El asegurado va a patalear porque o conciliar o al final aceptará o la compañía llegará a un acuerdo o se irán a un arbitraje, pero difícil que deje que pase 2 años así sin reclamar, ¿no?, su derecho. Pero te digo, si ocurriera eso, es muy difícil alegar prescripción porque ya nos hemos pronunciado, ya hemos ajustado el reclamo, ya hemos dado eso. Y si podemos actuar vulnerando el principio de transparencia, podemos decir, sí, señor, pero ¿sabe qué? Su tiempo de reclamar, inclusive la liquidación ya ha terminado. Y el asegurado que desconoce sus derechos, tal vez pueda aceptar ese hecho, pero alguien que no desconoce sus derechos puede acudir a la APS. Puede acudir a la APS. Pero que no creo que nadie deje de reclamar 2 años, ¿no? Salvo que sea una entidad muy grande, que cambian continuamente de personal y se han olvidado reclamar esos pagos. Puede, en esos casos, no sé, pero una persona natural que pierda un bien, ¿tú crees que deje 2 años sin reclamar? Muy difícil, ¿no? Lo dejará unos meses, pero después va a saltar igual. O sea, mientras averigua, mientras se recupera del shock, mientras se le pasa su enojo, no sé. O al final aceptará. Pero no creo que... cuando ya la compañía se ha pronunciado es difícil decir, ha prescrito. Podemos hacerlo, pero no es legal. Y el asegurado puede reclamar. Gracias. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Nadie más? ¿Todo está claro y entendido? Sí, doctorita, todo está claro. Bueno, a ver. Quiero verificar... Henry Rojas, ¿está? Sí, doctora, buenas noches. Aquí estoy. ¿Cómo estás? Buenas noches. Abigail. Abigail. Ronald Carita. Ronald Carita.
Ronald, estoy viendo tu foto, pero no me escuchas o qué? Fátima Cueto. Presente, doctorita, buenas noches. Hola, Fátima, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas está? noches. Ok. Hola, Hola, Ronald, ¿cómo doctora estás? Ronald Carita. Sí, Sí, ya te doctora, puse. mil disculpas. Mi señal. Ok, listo. Muchas gracias. Entonces, jóvenes, el día viernes nos encontramos. Recomendación, lápiz, papel y calculadora. Vamos a hacer prácticas de ajustes. Y los vamos a hacer para que, perdón, ¿sí? Doctorita, yo también estoy presente. Es Carlos Merlo, Carlos Fernando Merlo Suazo. Sí, te he visto, Carlos. Te tengo aquí frente a mi pantalla. Por eso no te he llamado. Ok, gracias, doctora. ¿Por qué? Entonces, les decía que para el día viernes, su papel borradorcito, para que todos juntos hagamos las prácticas que les voy a poner, que voy a preparar, y ya tengan la base para realizar sus prácticas que voy a subir a la plataforma. No van a ser prácticas difíciles, ni son complicadas, simplemente que quiero que ustedes aprendan la hermenéutica y el procedimiento para hacer ese tipo de ajustes. Y tengan el sustento y el conocimiento necesarios. A medida que las pólizas se van complicando, bueno, hay que hacer los mismos ajustes, pero con siniestros más complicados. Las fórmulas no cambian. Los factores de las fórmulas no cambian. Lo único que vamos a cambiar son los valores. Entonces, si ustedes aprenden a manejarlos bien, no van a tener ninguna dificultad. Eso sí les aseguro. Muchísimas gracias, que descansen, tengan buena noche. Cuídense Gracias, mucho, doctora. por favor. Gracias, doctora. Buenas noches. Doctorita, Nos buenas vemos noches. el día viernes. Buenas noches. Gracias, doctorita. Gracias, doctorita. Hasta el viernes. Hasta el viernes, Hasta luego, doctora. doctora. Gracias, doctorita. Hasta el viernes. Hasta el Hasta el viernes, viernes. doctora. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes.